Entonces, vamos a abrir a Isaías primeramente porque hoy es obvio que necesitamos estudiar Isaías si vamos a confirmar la base del Nuevo Testamento de la doctrina de la Trinidad. Al fin de clase hoy hay examen. Aquí está el examen. Pueden estudiar un momentito y luego van a recibir el examen después. Exámenes son siempre con sonrisa, ¿verdad, Kevin? Sí. Sonrisa de crueldad quizás, pero estamos estudiando Dios y ahora estamos en la parte de estudiar Dios de la Trinidad, discutiendo en forma de España, que es platicar, razonar, hacer argumentos, usar lógica, base del Nuevo Testamento. Y por eso necesito púlpito de madera, porque no puedo golpear vidrio, ¿verdad? Y claro, si vamos a estudiar esto, tenemos que pensar en lo que Dios dijo de antemano para darnos algo de sugerencia de exactamente lo que los apóstoles más Jesús iban a hablar. Isaías 11, uno saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces, en el primer versículo y el segundo tenemos tres personas. Uno que es de Isaí, humano, y el Espíritu de Dios, Espíritu y Jehová, tres personas, juntos, vamos a decir. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Interesantemente, cuando queremos entender cómo es el espíritu, ¿qué decimos? Claro, estas cosas que explican su persona, su poder, su gracia, su soberanía y su habilidad a entrar en nuestra vida. 3, y le hará entender de la gente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 4, cuando hablamos allí, estas cosas tienen que ver con Dios, Dios mismo. Entonces podemos leer más, podemos decir más. Es ánimo para ustedes escuchar esto para poder estudiar. Isaías 42. Isaías 42 es casi igual. Y ahora el vástago se llamó siervo. 42:1, aquí mi siervo yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Otra vez 3 personas, él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿a cuál otra nación visitó Jesús? ¿Saben ustedes? Egipto como niño, ¿verdad? ¿Cuál otro? Samaria, bueno, sí. Bueno, eso no es otro, es suyo. Pero entiendo por qué dijiste. Y luego, a lo mejor Siria pensando de visitar al norte, pasando Israel a Cesarea, a Filipos. Entonces, pero nunca visitó Roma ni otros imperios. Pero dice aquí, el punto es decir que
Él sigue reinando después de que no sabemos, pero es más allá de meramente su vida, es el punto. Y claro, dejo a ustedes la tarea de estudiar, discutir en sus propias mentes lo que dice allí, porque tenemos poco tiempo, 61, casi igual otra vez, 3 personas en una frase, 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y los judíos leyendo esto sabían que eso tuvo que ver con el Hijo de David, con el Mesías. ¿Cómo se dice Mesías en griego? Cristo, sí. ¿Y cómo se dice Cristo en español? Ungido, sí. Cristo usamos, ¿verdad? Amén. Y luego ustedes saben el resto hasta 4. Y tiene que ver con algo de siglos, tiene que ver con algo de generaciones, tiene que ver con algo que sigue. Y claro, nosotros no podemos ignorar la relación entre estas 3 profecías, 11, 42, 61, con Isaías 9. De su trono no será fin. No es la traducción que tenemos, ¿verdad? Pero guardamos esto. Ahora vamos a Joel. No les ayudo en encontrar Joel. También tengo que sufrir poquitito en encontrar Joel. Joel 2, leímos parte de esto la semana pasada. Todo el pasaje 28 a 32 tiene que ver con la llegada de Cristo Jesús. Y es Dios que habla, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Okay, entonces, ¿qué leímos en Isaías? Sobre el ungido, ¿verdad? Y ahora sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Sí, y tenemos que guardar que en aquel día no leímos nada de ni visiones ni profecías, como hoy en día personas piensan de visiones y profecías. Hay bastante gente hoy día que dicen, oh, he tenido visión, oh, he tenido sueño. Y es difícil porque muchas veces es exactamente cuando pierdo una amistad. Y yo digo, lo dudo, ¿verdad? Porque ellos quieren anunciar algo de su propia mente, no nada de inspiración. Pero pasó el día de Pentecostés y ¿qué fue el resultado? Visiones y sueños aquí son tocados como algo que representa la presencia del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo aquel día, sin pensar en ser profetas o tener visiones, como dicen muchos, pero sabían que recibieron el Espíritu Santo. Y luego el sol, 31, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y nosotros decimos que el cumplimiento de esta palabra, ¿cuándo fue? Pasado. Sí, pero en día de Pentecostés, antes de la destrucción. Y pueden leer luego, está en el otro lado del pizarrón, Mateo 24. Tenemos la misma profecía de no ver la luz del sol, versículo 29. Y eso fue cumplido
cuando Jerusalén fue derribado, destruido, con los judíos destruidos. Y es nada que ver con literalmente, eso es un error de entender la Biblia. Es algo que ver con más allá de esto. ¿Qué representa el sol y la luna, estrellas? Poderes, gobiernos. En el día de Pentecostés, los judíos en su poder como la religión única en el mundo fue destruido. No destruido exactamente como pensamos, pero ellos no son el pueblo del Señor. Eso es imagen de poder de Dios en salvar. Aguas porque nosotros sabemos qué va a pasar en el fin del mundo. Sí, en el fin del mundo habrá esto literalmente, pero siempre guardamos que hay etapas o niveles o tiempos de cumplimiento de profecías. Aquí en Joel, por ejemplo, nosotros decimos 31, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, cuando Cristo vino y dio su vida en expiación de nuestro pecado. Ese es el día de Jehová. Cuando Cristo resucitó de los muertos, la muerte destruida. No hay más condenación para el creyente. Ese fue el día grande de Jehová. Y cuando viene Cristo de nuevo para destruir todas las naciones y hacer una recreación de todo, es día de Jehová. Entonces hay personas que malinterpretan estas cosas y van a pensar, tenemos que decir otra profecía cumplida. ¿Cuál de ustedes han leído esto en las noticias recientemente? En el último mes, creo que 4 o 5 veces, en tres o cuatro circunstancias entre Siria e Israel, han dicho unos cumplimientos de Isaías. Cada que pasa, ¿verdad? Sí. Y cada momento. Entonces, guardamos esto. Pero tenemos 3 personas. Tiene que ver con salvación. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Tiene que ver con Dios decidiendo, marcando, guiando. Y el que dice cómo es salvación, que no tiene que ver con judíos, tiene que ver con Dios y Dios mismo en las 3 personas. Entonces es algo de trasfondo que necesitamos guardar. Ahora, una lección pequeña, si pueden aprender a Mateo 7, por favor. Mateo 7, aquí estamos. ¿No tienen permiso buscar Lucas 11 por el momento? Mateo 7, 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué son las buenas cosas aquí? Quizás, ¿qué más? Su palabra. Vamos a abrir a Lucas 11, por favor. Lucas 11 fue exactamente la confusión que quiso levantar, no confusión, solo momento de causarles reflexionar. Siempre decimos que la palabra que no tiene claridad es explicada por la palabra que sí tiene claridad. Lo que es poco oscuro tiene su explicación en otros contextos. Y entonces es importante para nosotros buscar esto. 11:13 de Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Sí,
Entonces aquí tenemos el mismo Espíritu Santo dándonos cómo entender buenas cosas de Mateo 7:11. Es decir, estoy enseñándoles y quiero aprender esto siempre. No digo que he llegado, solo digo que siempre es correcto de nuestra parte aprender cómo leer la Biblia en su propio contexto, cómo comparar pasajes, cómo unir estos pasajes y no levantar la idea que la Biblia contradice sí misma en unos pasajes. Si parece que hay contradicción, nos toca estudiar hasta entender cómo están unidos los contextos y de qué se tratan cuando son diferentes. Y eso es el punto muy importante en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Hay muchos que van a decir, no, pero dice Cristo que mi Padre es mayor, sí, que yo. Entonces Cristo no es Dios, dicen ellos. No, tenemos que tomar la palabra de Jesús en contexto de su enseñanza. Y así no vamos a faltar en entender que no está contra la Trinidad esta palabra. ¿Y eso, cómo se llama esa regla? Comparar pasajes y saber que no contradicen. Hay una regla que usamos. ¿Quién pidió respuesta de tu parte? Sí, es correcto. Analogía de la fe. La fe nos enseña que Dios no puede decir sí y no de la misma cosa. En otras palabras, la Biblia no contradice a sí misma. Analogía de la fe. Recuerden que hay examen después de clase. Ya han oído todas las respuestas. Ánimo. Entonces pueden estudiar esto de Mateo 24 y Lucas 21. De hecho, todo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Aquí dice la abominación de desolación. Aquí dice soldados de Roma. Entonces, ¿hay explicación? Hay explicación. Muchos dicen, aquí se trata del fin del mundo. No, dice Lucas 21, se trata de la caída de Jerusalén. Entonces, nosotros queremos guardar estas cosas si vamos a estudiar bien la doctrina de la Trinidad y sacar mucho provecho y estar bien listos, preparados, defender esa doctrina. Vamos a un estudio particular de Juan 1 y algo de Hebreos 1. Y ahora voy un poco recio. Y yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quizás 21 pruebas, puntos de cómo entender Cristo siendo Dios. Y es lo que vamos a leer. Y algunos de ustedes han hecho esto, me imagino. Pueden hacer esto con el libro de Efesios, por ejemplo. Si estoy correcto, hay más que 30 veces donde tenemos pistas de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o enseñanzas de la grandeza de la persona de Jesús, que nos da la razón de decir que es Dios eterno, o unas sugerencias de explicaciones del Espíritu Santo y por qué decimos que el Espíritu es Dios mismo. Entonces, eso puede ser un reto para ustedes. ¿Cuántas ideas pueden sacar ustedes del estudio de Efesios acerca de la Trinidad? Sería de gran provecho para nosotros. Entonces, muchas veces ustedes han oído Juan 1, que así traducen
los testigos de Jehová, versículo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y nosotros sabemos que van a poner esta palabra un antes de la palabra Dios. Y me pregunto si eso es justo, correcto, y nosotros queremos entender cómo contestar sus dudas. Entonces yo comúnmente quiero comenzar un estudio con testigos en Juan 1, porque cuando ellos dicen que Cristo es un Dios, tenemos problema. No dicen que Cristo es uno con Dios, es otro, es correcto, pero no dice el texto. Y me pregunto, ¿tienen la razón poner un Dios en versículo 1? Y bueno, para causarles prestar atención. Hay un académico de griego clásico y griego bíblico que dijo, quizás, pero deben saber que también la cuestión es porque un académico que así dice. Y los testigos quieren mostrar aquello, porque yo he leído los libros de este académico que explica griego. Interesantemente, él dice, es quizás posible poner esto allí de un Dios. Pero nosotros decimos que no es correcto. Más bien la traducción es como tenemos, eso es uno, más lógico y más normal como traducción. Pero luego debemos preguntar así, ¿qué dice el resto del pasaje que confirma nuestra traducción o confirma esa traducción? Y nosotros vamos a ver que no hay confirmación de tal traducción. Y es importante guardar esto. Versículo 1. ¿Dónde está el verbo? En el principio. Verbo o palabra es igual de traducción, no importa si traducimos verbo o palabra. ¿Cuál de ustedes saben qué es la palabra en griego? ¿Alguien? Logos. Es la palabra en griego. Se ve poco diferente, pero casi igual. ¿Se puede ver? Es la palabra en griego. En el principio estaba el verbo. Sí. Entonces es antes de la creación. Todavía no dice de eternidad, pero estamos cerca del verbo siendo eterno con esta palabra. Es una pista, pero no dice exactamente, completamente, entonces no debemos confundir, no debemos ser deshonestos. Pero allí estuvo en el principio el verbo, el español de era el verbo, porque no había espacio ni tiempo, y por eso la traducción era. Si no hay espacio ni tiempo, el español dice ser. Si hay espacio o tiempo, dice estar. Yo no soy natural de español, pero sé esto. Entonces, ¿qué más dice versículo 1? ¿Con quién era el verbo? Con Dios. Me pregunto, ¿qué cantidad de poder, qué grandeza necesitas estar o ser con Dios? Bastante, ¿no? Y el verbo era Dios. Entonces tenemos tres frases. Las tres frases nos mandan entrar en cuestiones de filosofía. Y filosofía tomado como debe de ser, pensar es lo que quiere decir filosofía.
nos manda entrar en pensar qué significa. Filosofía no es con grosería, pueden decir la palabra sin decir algo malo. Pero nos causa entrar en conexión con Dios y pensar en Dios, ¿verdad? Entonces ya saben esto muchos de ustedes. Pero también 3 cosas que confirman algo fuerte de la palabra. Luego versículo 2. Él existía antes de la creación. Antes de la creación, otro paso más cerca a la idea de Cristo eterno. Y luego versículo 3. Por medio de Él todo es creado. Él es creador. Él es el poder de creación. Y Él es la razón de creación. Y Él quizás podemos decir otras cosas, pero debemos guardar la sencillez de lo que dice 3. No hay explicación de creación sin la palabra. ¿Y dónde hemos oído esto? Estoy pensando en otro libro de la Biblia, Génesis. Y Dios habló. ¿Qué habló? ¿Él habló comida? No, habló palabra. ¿Verdad? Entonces Dios habló y el mundo fue. Entonces Cristo es el poder de la creación. ¿Por qué tanto silencio? ¿Tienen preguntas? ¿Hago mal? Ok, muy bien. Versículo 3. Para confirmar que Él es creador, sin Él nada fue hecho que fue hecho. Algo fuerte. Y nosotros decimos, claro, no queremos confundir ni malinterpretar. Versículo 4. Hay predicación de Cristo. ¿Qué quiere decir predicar? Es lo que hace el pastor, ¿verdad? Algo predicado de Cristo. Versículo 4. En Él estaba. Ok, vida está en Él. ¿Qué dice Génesis 1 de la creación del hombre? Muy bien. Pero aquí lo que es predicado, lo que es dicho o definido de Cristo, explicado de Cristo, predicado, mantenido de Cristo es Él, la causa de vida. Él tiene vida. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si Cristo tiene vida y hombres pueden entender algo de Dios, es por causa de la luz. Alguien que tiene conocimiento del verdadero Dios es solamente por la luz. ¿Quién es la luz? ¿Cuántas veces dice el libro de Juan que Cristo es luz? Dice yo, bastante, 4, 5 veces. Pero bastante, ¿verdad? 5. Esa luz resplandece en las tinieblas. ¿Es material, quiere decir, o quiere decir algo espiritual? ¿Qué opinan ustedes? Espiritual, pero también es algo actual también. Cristo no es luz en ese sentido de ser algo material, pero sin luz no hay vida, sin Cristo no hay vida. ¿Y qué dice de las tinieblas? Versículo 5. Entonces, si tomamos esto como lección espiritual, las tinieblas representan diablo, muerte, condenación, infierno, y con Cristo, Cristo domina sobre todo esto. ¿Verdad? 6 a 8. Juan solamente estuvo aquí para dar testimonio de la luz, no más.
En mi punto de vista, aquí hay doble significado porque el que escribió es Juan el discípulo, pero él habla de Juan el Bautista aquí 6:8, como el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Entonces Juan tuvo que ver con la luz solo en representar su palabra. Juan es nada. Juan es nada. Es más que su pastor. Bueno, pero Juan es nada. Juan es Antiguo Testamento. No entró todavía en un sentido, ¿verdad? Es el último para dar testimonio. Versículo 9. Verdadera luz alumbra a todo hombre. Si hay alguien que entiende Dios es por Cristo. Entonces decimos que hay conexión entre 5 y 9 y 6-8 es como paréntesis, una explicación al lado de lo que dice 10. Él es hacedor, creador del mundo, pero no fue reconocido por su persona. 11. Un ejemplo de versículo 10. Los suyos no le reconocieron. A los judíos, los que tuvieron la razón en decir es el Cristo, no dijeron así. Y claro, nosotros podemos decir que es una explicación general, ¿verdad? Muchas personas van a errar porque van a tomar fuera de contexto un versículo así. Muchos judíos sí le reconocieron. Sacerdotes, Hechos capítulo 6, creo, dice que muchos sacerdotes eran fieles a la palabra, es decir, arrepintieron y fueron encontrados como cristianos. Y luego muchos creían en Cristo, Juan 8, Juan 7, y luego en ser reconocido como rey. Él fue recibido como rey, pero pronto crucificado, aunque fue recibido como rey. Pero el punto siendo verdad, que la gran mayoría no le recibieron. 12, aquí nosotros no debemos pasar por alto la doctrina del Hijo de Dios. Todos los que le recibieron la palabra, el verbo. A los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad. ¿Quién da potestad? Cristo. ¿Y qué es su potestad? Reconocer personas como hijos de Dios, hacerles hijos de Dios. ¿Qué tan poderoso necesita hacer de una persona hijo de Dios? Aguas, porque como personas cristianos y como pastores podemos hacer mal. Yo puedo decir a ti, claro, eres cristiano. Y luego no eres. Y luego sales. Y luego regresas al mundo para vivir en el pecado. Pastores pueden estar mal. Yo no puedo hacerte hijo de Dios con mi palabra. ¿Verdad? Y también, ¿qué más hay aquí? Creer, dice la palabra, es creer en Cristo Jesús, obviamente. Equivale salvación, está de acuerdo con Génesis 15:6. Y 13 es unido con 12. Hemos predicado de esto hace unos meses, no digo mucho por un momento, pero la persona recibida es recibida porque hay una obra soberana de Dios, que es causar la persona ser nacido de nuevo. Ser hijo de Dios es por recibir una obra en la soberanía de Dios. Si alguien tiene duda de haber sido nacido de nuevo, tiene que buscar el consuelo necesario para tener paz. Porque hay aquí la mera explicación. ¿Cómo sabes si eres nacido de nuevo? Tienes fe. Fe es más importante que cualquier otra cosa. Y claro, hay muchos ejemplos, pero hoy en día
personas me van a decir, pastor, ¿entiendes que necesito trabajar los domingos? Y yo digo, no entiendo. O algo así, ¿verdad? Entonces, nacido de Dios es obra de Dios. Fe es decir que fe es más importante que cualquier otra cosa. 14 es esa palabra eterna llega a ser carne. Y ahora tenemos la idea más amplia de decir, porque no dice eterno, pero los antiguos, si estoy correcto en recordar esto, relacionaron esto cuando dice el verbo fue hecho carne. Estamos confirmando que algo que no tuvo comienzo, ahora tiene comienzo en carne. Es la contradistinción de las verdades aquí. Entonces, todavía tenemos que ser honestos. No es aquí confirmar todo de la doctrina de la eternidad de Cristo, pero aquí hay fuertemente enseñada algo relacionado y cerca de esto. Pero aguas en decir demasiado. Yo sigo como estudiante de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver la eternidad de Cristo luego. Entonces, 15, aunque Jesús es más joven que Juan, es más grande. No quiere decir de tiempo, aunque es verdad, pero quiere decir de persona. Y Juan con esto entiende que Cristo tuvo su comienzo antes de ser concebido. Su concepción no fue el comienzo del Cristo. Es una confesión fuerte. Y 16, quien reparte gracia en la Biblia es Dios, pero aquí es Jesús. 17, Cristo es directamente una revelación de Dios. Y claro, ser revelación directa, la comparación en 17 es con Moisés. Moisés fue malamente exaltado por unos judíos. Cuando debieron exaltar la palabra de Dios, exaltaron la persona de Moisés, no correcto. Pero Cristo directamente es revelación de Dios y así dijo Cristo, no sé cuántas veces, quizás 20 veces en el libro de Juan. Y 18, es solamente posible conocer a Dios por medio del Hijo. Y otra vez me pregunto, ¿qué tan grande eres tú si tú eres la única persona que posee el poder, derecho, autoridad de causar personas conocer a Dios? Y por eso exaltamos a Cristo, ¿verdad? Eso debe ser suficiente, pero no confirma todo o toda la enseñanza de la persona de Cristo siendo completamente Dios. Pueden leer por sí mismos Romanos 1, 4, 9, 5, Lucas 1, 32 a 35, cuando tienen tiempo. Se acaba mi tiempo. No vamos a estudiar Hebreos 1, pero si quieren, por favor, abrir allí. Poderoso es la explicación en 1 a 4 y la confirmación de 1 a 4 tenemos aquí en 5 hasta 14 y son citas obviamente del Antiguo Testamento y estudiamos parte de esto la semana pasada. Entonces, no creo que vamos a regresar. Sería excelente de su parte leer esto en sus casas y luego entender que la confirmación de la persona exaltada de Cristo aquí tenemos es Dios. Es Dios. Y claro, cuando hago este estudio, como apenas hicimos en Juan 1, con testigos, nunca he visto un testigo que dice, quiero oír más.
Yo pienso muchas veces, si nunca puedo ganar un testigo, no voy a sufrir, ¿verdad? Pero quiero ganar mis enemigos a Cristo. Y son nuestros enemigos los testigos. Son amigos del diablo cuando dicen ellos contra Dios y contra el Hijo de Dios. No debemos confundir esto, no debemos pensar que es meramente escoger algo. Bueno, preguntas antes de terminar. Bueno, en la Reforma, todos los reformadores, Lutero escribió varios y hasta hoy muchos estudian el catecismo de Lutero. Los después de Lutero, muchos luteranos escribieron muchos, pero siguieron con lo de Lutero. Calvino, Butzer, Zwingli, el escocés, los presbiterianos de Inglaterra, los Gales, los calvinistas de Irlanda, los americanos, Jonathan Edwards, que apenas estudiamos como hombres, escribió. Charles Spurgeon escribió varios. Thomas Watson, que escribió libros explicando el catecismo de Westminster, escribió varios catecismos. Yo escribí un catecismo hace muchos años. Y fue gran placer, y es difícil, pero es gran placer hacer. Querer resumir la enseñanza bíblica. Muy bien, ¿otras preguntas? Terminamos con una historia. Cuando estamos en clase de Nuevo Testamento, nuestro profesor dijo, saquen por favor sus preguntas ahorita, porque vendrá un momento cuando no puedan sacar sus preguntas y van a querer afirmar que están de acuerdo con la doctrina cristiana y no van a desviar ustedes de esa doctrina. Yo recuerdo el momento como algo de escalofrío. Oh, es cierto. Tenemos que estar seguros. 4 años luego, en mis últimos meses de seminario, un hombre nos dijo, es que no estoy convencido de bautizar niños ni de la Trinidad. Sabemos que la doctrina de la Trinidad no es confirmada. Y yo, y salió algo de veneno de mi boca, veneno que es medicina, ¿verdad? Porque le dije, entonces si así crees, salte ya ahora de esa denominación y de estas iglesias, porque estamos convencidos de esas doctrinas. Y con mi permiso puede ser arminiano, unitariano, pero no puede ser parte de esta denominación, porque la doctrina es ya confirmada con el estudio de la palabra. ¿Quieren saber el resto de la historia? No. 20 años luego, él fue hecho el mero de esa denominación. Espero que fue arrepentido. Amén. Porque no es correcto. Nosotros tenemos muchos errores, muchas fallas. Hoy el examen pueden tomar es autoexamen. A ver si pueden. Vamos a orar.